Reciban todos una bienvenida al curso de Fenomenología de la Religión. Hoy quiero hablarles de la primera unidad, la metodología, el contenido y el ejercicio o la manera como vamos a evaluar esta primera unidad. En cuanto al contenido, acuérdense que en la introducción al curso de Fenomenología de la Religión tenemos distribuido el curso en 3 unidades. La primera, que es un asunto de epistemología en cuanto al concepto de religión, podríamos decir la historia del concepto de la religión, todo lo que implica el asunto religioso en el hombre a lo largo de la historia. En una segunda unidad vamos a tener lo que tiene que ver con la antropología en relación con la religión y por último la cultura en el contexto de la religión o de las religiones, de la forma como tal. En esta primera unidad de la cual les quiero hablar hoy, vamos a encontrar temas muy interesantes, para lo menos para el curso. El primer tema es la sacralidad del mundo. Vamos a encontrar por lo menos textos, apoyo a través de unos videos, donde encontraremos la noción de sacralidad del mundo, pero leído desde el contexto religioso. Eso es muy importante a la hora de abordar este asunto de lo religioso como un fenómeno cultural. Luego vamos a mirar un poco, después de la sacralidad, miramos un poco lo de la desacralización. Es decir, cuando el mundo dejó de ser algo sagrado, algo sacro, y se convirtió en algo profano. Para ese asunto de la desacralización, vamos a apoyarnos en 2 textos de Mircea Eliade, que se considera pues como el pensador que le dedicó muchos años de su vida a ese estudio del fenómeno religioso a nivel histórico, a nivel cultural. Vamos a pasar en un tercer momento en esta primera unidad por las diferencias que existe entre mito, que concebimos o que concebía el hombre antiguamente como mito, la diferencia en narraciones míticas y por último lo que tiene que ver con mitología. Entonces sería por lo menos esos tres elementos, repito, la sacralización del mundo, leído por supuesto desde el asunto religioso, la desacralización del mundo, leído desde lo religioso. Pasamos a un tercer plano, que es el que tiene que ver con las nociones de mito, mitología y narraciones míticas, para de alguna manera comprender, como es una unidad, como se lo decía al inicio, que busca de alguna manera que ustedes como estudiantes se apropien epistemológicamente de los conceptos que hay alrededor, en la periferia del asunto de los religiosos, para terminar con la diferencia entre cosmogonía y teogonía. Para eso también nos vamos a apoyar en los 2 textos de Mircea Eliade. Creo que en esos 4 temas que comprende esta primera unidad, para llegar por lo menos a comprender todos esos elementos que hacen parte para que nos posibiliten comprender el asunto religioso. Eso sería como el contenido propicio de esta primera unidad, ¿cierto? Que tiene como título Historia de la religión o Historia de las religiones, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar? Sería una buena pregunta en esta primera unidad. Después de haber leído los 2 textos que hacemos referencia a Mircea Eliade, entre lo sagrado y lo profano es uno de ellos, vamos a acompañar esos textos, esas lecturas, juiciosamente con unos videos. Después de hacer ese ejercicio, cada uno de ustedes me va a presentar un texto escrito que no pase más de 5 páginas, que de alguna manera evidencien las diferencias, el recorrido epistemológico de todos los conceptos que vamos a trabajar en esta primera unidad. En eso va a consistir el trabajo, por lo menos
alcanzar el logro que plasmamos en la carta descriptiva del curso, en eso se va a resumir el trabajo final de esta unidad. Y con eso pues tendríamos como la meta alcanzada en esta primera unidad.